Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestras clases, a continuar las clases que por motivos que ustedes conocen, se suspendió la clase del día lunes, solo tenemos la clase de hoy día, vamos a tratar de nivelarnos, jóvenes. Estamos en la parte más que todo teórica. Luego, los trabajos para para la sustentación de estos trabajos les voy a dar hasta el día domingo a las 23:55. Los jefes del grupo, por favor, tomen nota. Voy a anotar acá también para subir como tarea, va a servir como tarea. El cuarto A, domingo a las 23:55 para que suban su trabajo. Trabajo de exposición. María, ¿has fijado el rol de exposiciones? No, eso lo iba a hacer al momento de todos los grupos cuando estén conformados, iba a sortear el orden de exposición. Ya, entonces ya tienes todos los temas de los grupos. Sí, profesor. Quería consultarle también que en el DUTIC no aparece para marcar para hoy día, o sea, solo hay asistencia del inicio de clases de 2 semanas, o sea, de una semana y de otra semana, pero para ahora no hay para marcar asistencia. Ya, voy a ver. Un momentito, de. Entonces, apenas hay que hacer el sorteo para las exposiciones. Asistencia no hay. Me están indicando hoy día viernes. A ver, verifica. Dice, el día del lunes está, pero como no ha habido clases de hoy día de sectorial A. Para hoy día. Ya, entonces que verifique. Ya, verifica por favor, María. María, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya está. Verifiquen por favor la asistencia. Cualquier problema al final de clase con María de los Ángeles coordinamos. Bien, entonces como decía, el día domingo hasta las 23:55 tienen para subir su trabajo. Voy a aperturar una carpeta para que suban su trabajo todos los jefes de grupo. Y el día lunes, de acuerdo al rol del sorteo que haga María, empezamos las exposiciones. Ya saben ustedes cuánto de tiempo tienen para contestar y para responder, ¿no? Cualquiera debe estar preparado para sustentar su trabajo, no solo el jefe de grupo. Les recuerdo que la nota es para todos igual. Entonces, por favor, prepárense. Inclusive va a haber preguntas de los grupos y va a haber preguntas del profesor también, que lo van a responder cualquiera del grupo que indique el docente. ¿Ya? Todos tienen que participar, jóvenes. María, ¿me enviaste la relación de los grupos? No, la relación final no la envié, profesor. Se lo envío por correo. Por favor, ya envíame por correo para tener ya lista esto y... Y también se lo envío la relación de la orden de exposición, profesor. Correcto, sí. Y una consulta más, profesor. El trabajo se lo tiene que presentar en Word y en diapositivas. En esos dos tenemos que subirlo. Claro, su trabajo y las diapositivas. Ya, profesor. Gracias. Ya, por favor, tengan en cuenta para todos los grupos el tiempo,
no se van a explayar mucho el tiempo, tratar de hacerlo en forma resumida para que posteriormente todos aprovechemos de las exposiciones. El día de hoy también le voy a enviar a su delegada la monografía, la primera monografía de minera que van a desarrollar conmigo. Juntos, conmigo vamos a desarrollar, ¿no? Luego, ya se les dará una monografía para que trabajen en forma individual y otra monografía para que trabajen en grupo. Y ahí quedó la práctica de contabilidad minera. Como vuelvo a repetir, es muy importante que ustedes dominen y conozcan todos los aspectos que se presentan en este tipo de actividad. ¿Correcto? Que es una actividad extractiva. Muy bien, voy a compartir pantalla, jóvenes, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Profesor, la asistencia todavía no aparece, recién lo va a aperturar, ¿verdad? Sí. Ahí ya. Ya, profesor, gracias. ¿Se ve, María? Sí, sí, profesor. Sí se ven las diapositivas, profesor. Ya. Voy a ver la resistencia. No está habilitada, dice la asistencia del día viernes. 8:50. Ya, correcto. Ya, pues. Jóvenes, a partir de las 9 se activa la asistencia. Por esta vez vamos a hacer. Muy bien, jóvenes. Continuando con nuestra exposición, vamos a seguir la misma dinámica, ¿correcto? María de los Ángeles. Sí. A ver, la compañera Alison Nicole, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, señor. Contabilidad minera. La contabilidad minera es una contabilidad de explotación aplicada a la industria minera. Tiene por objeto controlar e informar contablemente sobre los hechos derivados del proceso productivo. Para el tratamiento contable en este tipo de empresas, emplearemos el método ortogonal empleado en otro tipo de explotaciones. En este método responde a las exigencias de información de la contabilidad de costos, que sean asignables, sean analíticos, que sean acumulables y que respondan al principio económico del máximo beneficio con el mínimo de costo. Gracias. Entramos en una etapa, jóvenes, de una de las ramas de la contabilidad, que es la contabilidad de actividades productivas, ¿no? De explotación o extractivas. En este caso es una contabilidad extractiva. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de contabilidad, ¿no? El monista y el dualista. En el monista es un juego de libros y en el dualista dos juegos de libros. Entonces la contabilidad, prácticamente aquí se emplea la contabilidad dualista, dos juegos de libros, y hay una contabilidad analítica de explotación, que viene a ser generalmente el elemento 9. ¿Correcto? Entonces, nosotros formulamos nuestro trabajo hasta obtener los estados financieros partiendo pues del proceso contable, que es muy importante recordarlo, jóvenes, ¿no? En ese sentido, hay que ver cómo actúan los costos para poder determinar el costo unitario de cada producto.
¿no? Intervienen una serie de factores que ustedes han visto esto ya en la contabilidad de costos en el tercer año. Vamos a tratar de trabajar, jóvenes, de tal forma de que el estudiante no sea mecánico, sino que el estudiante sepa o recuerde cuando registre una operación qué resultado me va a producir al final del mismo. Todo contador, ¿no? Siempre hay un principio económico, dice maximizar mis utilidades, minimizar mis gastos, ¿no? Ese es el objetivo de toda empresa y es el objetivo que tiene que manejar todo contador. Maximizar mis utilidades, minimizar mis gastos. Con esto no quiero decir pues que seamos pues no lo más estrictos. Hay situaciones que se tienen que controlar y se tienen que corregir. Por ejemplo, ¿no? En una oficina a veces se está al mediodía a plena luz del día y estamos con los focos encendidos, ¿no? Ese es un gasto insulso. Entonces nosotros los contadores tenemos que estar corrigiendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? De esa forma ahorramos el gasto, ¿no? Ahora también esa fijación de los sueldos, los salarios, no es así por así, se hace mediante un estudio, ¿no? De manejo de personal, ver sus horas, su productividad. Todo esto la contabilidad nos da las herramientas para que nosotros podamos, pues, tener todos estos elementos y poder concluir en la formulación de los estados financieros, que como ya lo hemos dicho, los estados financieros deben ser veraces, oportunos, ¿para qué? Para una toma de decisiones. Entonces nosotros los contadores manejamos los costos y tenemos que saber cómo los empleamos y qué resultados nos van a dar en un futuro, ¿no? Cercano. Esos jóvenes ténganlo siempre presente de la función de la contabilidad dentro de las empresas. Basta, pues, jóvenes, que nos digan que somos acumuladores de números. Nuestra profesión nos da todas las herramientas. Y ahora esta institución del IAD que está globalizando la información contable a través de las NIF, nos permite a nosotros, pues, mantenernos en un lugar expectante dentro de los negocios. No solo es, jóvenes, dominar el proceso contable, correcto, hasta la obtención de los estados financieros. Pero los estados financieros deben ser presentados o deben presentar una información globalizada. ¿Qué quiere decir globalizada? Que la información que yo tengo acá se da en Chile, en Argentina, en Brasil. Por eso se dice que estas NIF vienen a uniformizar la información. No solo, jóvenes, por favor, es el proceso contable que ya ustedes lo conocen al dedillo. Y estos estados financieros se formulan en base a las normas internacionales de información financiera, que son estas instituciones, ¿no?, que se han creado en Estados Unidos y que emiten normas, reglamentos para que toda la información sea uniformizada. La acreditación, jóvenes, también permite que el estudiante de Arequipa pueda emigrar quizás por algún motivo de trabajo o de expectativas, qué sé yo, a Chile, a Brasil. Lo único que hace es convalidar sus sílabos, porque hay similitud en los cursos y continúa estudiando. A eso es la acreditación. Igual, la globalización nos lleva a uniformizar la información a nivel mundial y que nosotros podamos, pues, desarrollar nuestra profesión en diferentes aspectos de la misma, ¿no? O sea, ya no hay fronteras. Y el conocimiento contable es universal, ¿correcto? Esos jóvenes, por favor, siempre ténganlo presente.
Sí, siguiente, por favor. Compañero Salvador. Este método, además, permite visualizar en forma panorámica el total de las operaciones realizadas en los centros y lugares de costos. La contabilidad de explotación, dentro de la cual se encuentra el método ortogonal, es una contabilidad monista que comprende la contabilidad financiera general, que controla las operaciones patrimoniales con terceras personas, es decir, contabilidad externa, y la contabilidad analítica de explotación interna, que controla los costos de los centros y lugares de costos del proceso productivo. Esta contabilidad, para llevar a cabo el control, trabaja con los siguientes cuadros analíticos de costos: el cuadro de insumos, el cuadro de análisis de costos, el cuadro de portadores de costos y el cuadro de costos de ventas. Gracias. Este sistema, este método ortogonal, ¿no? Permite tener una claridad sobre la aplicación de los costos. Nosotros, a través de nuestros estudios, hemos visto que existe la contabilidad financiera, que es una información externa, y la contabilidad gerencial, ¿no?, que es una contabilidad interna. Hemos visto, recordemos, que la contabilidad financiera o externa, ¿no?, ¿a quiénes les interesa? Al Estado, a los clientes, a los proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a eso el Estado, por ejemplo, controla sus impuestos. La contabilidad gerencial o interna, ¿no?, es la que controla todo dentro de la empresa para poder elaborar sus cuadros de insumos, de costos, los portadores del costos y el cuadro del costo de venta, ¿no? Existen diversidad de procesos de costos. El último, bueno, que ustedes también tienen referencia a los costos ABC, ¿no? Los costos ABC generalmente son costos de gestión. También existe el proceso en este tipo de industria, proceso continuo, ¿no? Costos por procesos continuos. Y así, jóvenes, nosotros tenemos que ir viendo qué método es el más correcto para poder determinar nuestros cuadros analíticos de costos. Y ustedes saben que los costos son vitales porque controlan los gastos y nos llevan a determinar mi costo unitario. Si yo me equivoco en elaborar mi costo unitario o inflo mucho más el margen de utilidad, voy a salir con un costo de venta muy elevado. Y recordemos que nosotros no somos los únicos que estamos en el mercado, tenemos competencia, ¿no? Entonces, todo eso nosotros los contadores estamos constantemente verificando y controlando este tipo de sucesos que se dan en nuestra profesión contable. Para lo cual siempre, jóvenes, les recomiendo que debemos estar totalmente actualizados, totalmente en capacitaciones permanentes, para ver los cambios que se están dando, ¿no? Por ejemplo, ya hasta el 2 de octubre el gobierno ha dado el plazo al trabajo remoto. O sea, ya no vamos, ya se va a estar en casa, al contrario, se tiene que ir normalizando la actividad laboral. Muchos están a favor, otros están en contra. Es que ahora el empresario, las empresas han descubierto de que les resulta pues más económico el trabajo remoto, porque eso evita pues muchos gastos dentro de la empresa y ese gasto se lo está trasladando al trabajador en su casa, ¿no?
Entonces, hay situaciones de ventaja y desventaja que se tiene que analizar profundamente. ¿Y qué resultados va a dar dentro de mis estados financieros? Por eso es importante, jóvenes, la contabilidad. Nosotros como contadores tenemos que dar una información veraz, jóvenes, veraz. No es que decir, no, es que me falta, ya, cuádralo nomás como sea y preséntalo. No. Recuerden siempre que la información que nosotros brindamos es para una toma de decisiones. En el ejercicio de la profesión van a ir descubriendo el tejimaneje y las virtudes de nuestra profesión. Las expectativas que la profesión espera de ustedes. Existen capacitaciones en forma gratuita que está haciendo el Colegio de Contadores, que hace la SUNAT. Jóvenes, es gratuito. Inscríbanse y vayan. Todo conocimiento o capacitación es muy bueno para el ejercicio de nuestra profesión. Siguiente, por favor. El compañero Leonel Pascual. Buenos días, profesor. Buenos días, señor. Bueno, continuando con la parte expositiva, ahora ya dice lo siguiente. Este método además permite, como toda contabilidad analítica de explotación, aparte de los libros principales, se lleva libros auxiliares para registrar detalladamente las operaciones de los costos de producción, especificándose los consumos de materiales, de mano de obra y de gastos generales de explotación, hasta obtener el producto minero. Cada actividad minera tiene su respectivo proceso dependiendo de la magnitud de la empresa minera. En todo caso, los costos se calculan por actividades y por procesos. Los registros de costos por actividades nos permiten precisar y controlar los costos operativos y preparar estados que indiquen la circulación de los materiales y suministros. A través de este sistema de costos podemos obtener el costo del producto minero, la pérdida de operación, los porcentajes de recuperación, etcétera, entre otros. Ok, gracias. La contabilidad analítica de explotación, ¿no?, dentro del proceso contable, permite pues llevar libros principales, registros auxiliares, y también nos da las herramientas necesarias y que nosotros tenemos que dominar para que nos proporcione la información en un momento determinado, ¿no? Tenemos pues los carnes de almacén, librobancos, ¿no?, registro de letras por cobrar, letras por pagar, si se diera el caso, registro de proveedores, ¿no? Hay un departamento de compras, un departamento de ventas, que se encarga pues de estar constantemente cotizando, ¿no?, el mejor producto y a un costo menor. Ese es su objetivo, ¿no? Uno de los problemas que se están suscitando exclusivamente en esta actividad, jóvenes, es el problema de la minera Las Bambas, donde los pobladores del lugar están pues bloqueando el camino donde trasladan el mineral. ¿Y cuál es algo que me despertó en mí el interés? ¿Por qué se están oponiendo, no? Uno, porque quieren vías de acceso que no contaminen el medio ambiente. Pero lo que más me llamó a mí la atención, jóvenes, es de que ellos están pidiendo ser proveedores de la minera.
O sea, los lugareños de ahí quieren ser proveedores, quieren, están exigiendo ese punto, que ellos puedan abastecer a la minera de los materiales auxiliares que requiera. Ese es el punto más álgido. Pero yo pregunto, ¿esa población, sin ánimo de desmerecer jóvenes, estará capacitada para poder proveer? No solo se trata de proveer madera, gasolina que se puede adquirir, ¿no? Se trata de proveer, por ejemplo, repuestos, accesorios para maquinarias que son muy costosas a este tipo de actividad. Por ejemplo, las palas mecánicas. ¿Estos proveedores tendrán esa capacidad? ¿O solo querrán ser proveedores para pintura, clavitos? Esos que la empresa viene a la ciudad y se lo compra y se lo lleva. ¿Por qué a ellos directamente? Y eso está mermando pues la capacidad productiva de esta compañía, ¿no? Entonces, son exigencias de este medio social que están creando problemas en la actividad minera de esta zona. Por otro lado, también tenemos que hay pues muchos empresarios mineros que no cumplen con lo prometido para estas comunidades. Al contrario, las tratan de hostilizar, las tratan de aburrir para que ellos se vayan y dejen sus tierras, ¿no? Se está tratando de ver un punto de equilibrio donde haya una paz de medio ambiente, una paz laboral y se pueda trabajar. No olvidemos que la actividad minera produce pues un gran porcentaje de las divisas o de ingresos al erario nacional. Y que también tenemos una serie de millones que están en proyectos de inversión. Las comunidades donde se explota, ¿no? Hay un nivel de educación pobrísimo. Y generalmente a veces hay uno o dos, bueno, que mueven las masas. Esta zona de Chumbivilcas, por ejemplo, es gente pues totalmente desarmada, ¿no? No tienen miedo a la muerte, los chumbivilcanos, tienen una sangre pues de aquellos tiempos, pues ellos no le temen a la muerte, ¿no? Pero tampoco podemos estar extinguiendo a nuestros compatriotas. Simplemente que se debe de buscar mecanismos de solución y que, bueno, pues, y llevar la fiesta en paz, ¿no? Dentro de estos jóvenes, el contador está inmerso dentro de esta actividad y ve, pues, los costos operativos, estados que indiquen la circulación de los materiales y suministros. En este tipo de actividad, de acuerdo a la presentación geográfica de la mina, ¿no? Y las vetas donde se encuentra el mineral, se tiene que utilizar dinamita para poder fracturar la roca y a través de taladros diamantados poder pues ir, ¿no?, avanzando hacia la veta para poder extraer el mineral. Cuando se dio la situación del terrorismo en los años 80, o 70, 80, 90, la venta de este explosivo era pues una venta no controlada. A raíz de este suceso que ensombreció al Perú, ahora la venta la hace la policía y la controla la policía. Inclusive
hay que hacer un almacén especial, muy especial, con ciertas características para poder almacenar, y constantemente está en controles. También existe el mercado negro de la comercialización de estos explosivos, porque los que tienen estos dicen voy a utilizar 50 cartuchos, solo utilizan 30 y 20 están vendiéndolo por lo bajo, ¿no? Todo eso conlleva, pues, jóvenes, a que haya un control de los materiales y suministros. Hay repuestos o hay suministros que se cambian casi nuevos y que a veces muchos trabajadores no dicen esto está nuevo y lo encuentran en la basura y se lo llevan pues a su casa, pero al momento de salir ustedes saben que están el personal de seguridad y se encarga de registrar, y si se está sustrayendo algo que no es de la empresa, le hacen su parte, ¿no? Y posteriormente hasta lo botan del trabajo. Porque eso es de la empresa, dicen, ¿no? Pues ya no sirve, está en la basura. Entonces el contador tiene que también ir viendo mecanismos de control para que estos materiales, suministros, al momento de formular los estados financieros, den pues una información veraz, ¿no? Y también el contador, a través de sus registros, ya está avisorando la utilidad o pérdida que se va a tener en el ejercicio económico. ¿Se dan cuenta, jóvenes, la importancia que tiene nuestra profesión? Que nosotros tenemos que estar en el día a día, porque nosotros conversamos con los gerentes, les hacemos ver cómo está yendo la situación económica y financiera de la empresa. Y a veces los gerentes, ¿y qué me sugieres? ¿Qué hacemos? Necesitamos una herramienta, un leasing. ¿Me convendrá un leasing? A estas alturas que estamos, ¿podemos financiar? ¿Vamos a poder pagar? Preséntame un flujo de caja. Preséntame unos estados financieros proyectados para saber si estamos o no estamos en condiciones de poder asumir obligaciones de pago en el corto, mediano o largo plazo. Entonces nosotros, a través de nuestras herramientas, pues formulamos o proyectamos nuestros estados financieros y determinamos si podemos o no podemos asumir ciertas responsabilidades dentro de un periodo de tiempo determinado. Ese es nuestro trabajo. Lógicamente que nosotros llevamos la voz general, pero tenemos nuestros asistentes contables. Tú encárgate de los suministros, tú de los materiales, ¿no? Tú analízame los gastos de personal y después viene esa información y nosotros la tenemos que procesar, ir analizándola y posteriormente dando alternativas de solución. Eso es, jóvenes, la importancia de nuestra profesión. El día 11 ha sido el Día del Contador, 11 de septiembre, donde el colegio ha felicitado a muchos contadores que sí, jóvenes, son de valía y que constantemente en su trabajo están aportando al desarrollo económico del país. No somos la última rueda del coche, joven. Fíjense, solo nosotros sabemos la importancia que tenemos dentro de la empresa. Somos los médicos de las empresas. Los médicos que tenemos que dar la medicina necesaria para corregir algún defecto o alguna mala dirección que esté tomando la empresa. Y nosotros tenemos que dar esto justo a tiempo. También han escuchado el término justo a tiempo. ¿Para qué? Por la toma de decisiones. Esa es la importancia, jóvenes, del contador. No es cuestión de decir, no, ya yo soy contador. No. El rol que asumimos
es un rol muy delicado y expectante. Delicado porque si nos equivocamos podemos matar inclusive a la empresa. Expectante, ¿por qué? Porque muchas de las personas que nos rodean esperan de nosotros resultados positivos a través del buen control, manejo de todas las herramientas que me da pues o que tiene la empresa. ¿Por qué un contador no puede ser gerente? ¿Por qué? Dígame. ¿Qué nos impide? Si nosotros manejamos toda la documentación, nosotros conocemos todo el movimiento de la empresa. Esos jóvenes. El compromiso que los estudiantes de contabilidad tienen con la familia, con la sociedad. Si tenemos la verdadera vocación, vamos a sentirnos felices porque vamos a desenvolvernos en un medio que lo conocemos. Pero aquellos alumnos que dicen, no, que la contabilidad, que no me gusta, que esto y lo otro, no van a ser buenos profesionales. Tiene que gustarnos. Tenemos que a veces uno viene cansado los que trabajan, ¿no? Es decir, pero la fuerza de voluntad hace que se siente, esté viendo qué puede hacer, qué puede producir. Y transmitir, en el caso del docente, transmitir sus conocimientos a través de libros, a través de folletos, que el estudiante pueda asimilar, ¿no? Y pueda, pues, aprovechar esos conocimientos. Esa es nuestra profesión, jóvenes. Y lo más importante es que tenemos que estar, pues, capacitándonos constantemente. Siguiente, por favor. El compañero Brian Miguel. Sí, buenos días. Buenos días, Brian. La empresa minera, como toda empresa, debe montar su sistema contable, elaborando su plan contable, adecuándolo al plan contable general empresarial, en lo referente a la contabilidad financiera. Con relación a la contabilidad analítica de explotación, las cuentas de la clase 9 referentes al proceso productivo, así como los centros de responsabilidad que constituyen los centros y lugares de costos. Las principales cuentas de explotación minera son: 1. Explotación minera comprende las etapas del proceso productivo según los niveles de acabado. Así, preparación de laboreo. Servicio, fundición, F, refinación. Gracias. El elemento 9, según nuestro plan contable, contabilidad analítica de explotación, nos da, ¿no?, la libertad de que nosotros podamos, de acuerdo a las necesidades de la empresa, preparar nuestro cuadro de costo de producción en forma razonada a la actividad que desarrollamos, ¿no? Dentro de estas etapas del proceso productivo, tenemos la preparación, el laboreo o extracción, ¿no?, del mineral, el concentrado, el beneficio, la fundición y la refinación, ¿no? Son algunos de los procesos que nos presenta la actividad minera y que cada uno tiene, pues, su posesión dentro del cuadro de costo de producción. Acuérdense ustedes que cuando nosotros llevamos costo, el punto culminante, después de haber registrado todas las operaciones, utilizado los registros, es la hoja de costos, la hoja de costos productivos, hoja de costos de producción, donde está, pues, cada uno de los departamentos que ha intervenido en este proceso productivo y cuánto ha gastado cada uno de ellos, ya sea en materia prima, en mano de obra, ¿no?, en gastos indirectos de fabricación, y llegar a un total y determinar en base a la cantidad que hemos producido su costo unitario. Y que este costo unitario, al finalizar, pues, esté a la expectativa, ¿no?, de los empresarios,
porque después de este costo, yo tengo que agregarle lo que pienso ganar, ¿no? Y ya se convierte en el valor de venta. El valor de venta es el costo más la utilidad. Entonces, si yo minimizo mis costos a un buen producto, porque también puede darse el caso que he minimizado mis costos, pero mi producto no es bueno y no va a ser aceptado en el mercado. Entonces, el mercado es como un termómetro para nosotros. La mercadería está rotando constantemente. Tenemos pedidos. ¿Qué quiere decir? Que estamos, ¿no?, compitiendo en un mercado con nuestros costos y con nuestra utilidad. Pero si mis costos son elevados y mi utilidad también eleva más, nadie me va a comprar. Va a haber una menor rotación de las mercaderías o de los productos. Ustedes saben muy bien que si una mercadería rota mucho más veces durante un mes, 2 meses, un semestre, un año, eso va a representar mayor margen de utilidad para la empresa. Pero si su rotación es lenta de vez en cuando, eso va a acarrear que los costos se vayan incrementando, ¿no? Perdón, jóvenes, un segundito. Bien, jóvenes. Se ve, María, ¿no? Sí, profesor, sí se ve de sus diapositivas. Muy bien. Dentro de estos procesos, ¿no?, de explotación minera, tenemos pues la fundición, ¿no? Aquí en el sur solo tenemos una fundición en hilo, que es de poca capacidad. Después tenemos otra en Chimbote,
pero la de mayor capacidad a nivel sudamericano está en Brasil, que tiene una gran fundición, donde va pues la mayor parte de nuestros minerales y regresan transformados, ¿no?, en sus productos que son pues de necesidad para la actividad de la construcción y son pues muy elevados. A través del tiempo, fíjense, nosotros somos pues productores de primera categoría en los minerales. El último problema que se da, que ha subido el gas, por ejemplo, el gas que nosotros tenemos, el gas de camisea, como lo tiene Chile, como lo tiene Bolivia, Ecuador. ¿Y por qué Ecuador, Bolivia tienen el gas más barato que nosotros? Y generalmente, ¿no?, se le echa la culpa al gobierno de turno, que por culpa de este presidente, de este profesor que ha entrado, está subiendo las cosas. Esa es una información muy errada, porque estos recursos naturales, los presidentes de turnos han negociado, lo han vendido, ¿no?, y se han beneficiado con la coima. Entonces son situaciones que nosotros los contadores tampoco podemos pasar desapercibido, porque eso nos ayuda a enriquecer nuestro conocimiento y a ver el porqué de las cosas. Y eso siempre deben ser jóvenes. Nunca hay que actuar de una forma, o a veces uno se precipita en alguna opinión o en alguna sugerencia sin tener el conocimiento necesario. Ahí va, jóvenes, la preparación del estudiante. Antes de opinar, tiene que analizar lo bueno, lo malo y lo feo, y posteriormente dar una sugerencia o una opinión debidamente centrada. No nos podemos dejar, pues, jóvenes, a esta altura. Hoy dice fulano que es así, que es así. Dice, y uno dice, sí, pues tiene razón. Y si no tenemos las pruebas, ¿cómo podemos juzgar a una persona si no le hemos analizado correctamente? Y ahí muchas veces nuestros alumnos pecan. Hoy dice y se dejan llevar por los dícenes. No, jóvenes. Aparte del curso, nosotros como docentes también tenemos que transmitir nuestras experiencias que nos ha dado los años de vida que tenemos. No se dejen llevar, analicen y después saquen su propia conclusión. O también porque es mi mejor amigo, yo no lo puedo desamparar y me dejo caer, y mi mejor amigo ha cometido alguna infracción y yo lo voy a tapar y le voy a decir porque es mi mejor amigo. No estaría siendo justo. Lo justo es analizar y decir, sí, pues amigo, has cometido un error. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Eso, jóvenes. En su vida de trabajo les van a pedir opiniones. En su vida de trabajo van a tener compañeros que los van a pasar o los van a aceptar, y van a tener compañeros que van a ser sus enemigos, ¿no? Por fuera le están riéndose, por detrás, fíjate el contador, y aquí a decirme que me va a reducir el sueldo, que esto, el otro, los dícenes. No, jóvenes, nunca se dejen llevar por los dícenes. Comprueben, véanlo, analicen. No, nosotros decimos, la universidad ha cambiado. Pero ¿cómo ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Con qué ha cambiado también? Ya yo les dije la anterior vez, la mayor parte de construcciones son obras por impuestos, a cuenta del canon minero. Eso no se dice. Que las obras están bien, señor. Están muy bien, porque nos estamos modernizando. ¿Pero a costa de qué? ¿No? Ahora, ojalá, ¿y quién lo va a verificar? Son ustedes. Ojalá que ese trajín del anterior rector se siga cumpliendo ahora.
sea, el intercambio de estudiantes, de profesores, convenios, ¿no? Esas bonificaciones, pagos extras que se está haciendo, se continúen. Ahí también el contador apunta, ¿no? A seguir permanentemente en lo que ha emprendido. Yo no puedo emprender una cosa y después dejarla a medias y después retomar o decir, ¿sabe qué? Se me agotó la plata. Entonces, ¿cuál ha sido mi proyección? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Igual es la contabilidad. Si ustedes llevan la contabilidad a su vida diaria, si quieren malograrse, se malogra. Si quieren llevar una pésima contabilidad, la llevan. Pero si yo quiero aplicar correctamente mis principios, mi ética, mi formación, mi moral, yo sé que voy a estar siempre al frente, como quien dice, ¿no? Con la frente en alto. Son palabras de reflexión, jóvenes. Que hay muchos que a veces escuchamos algo e inmediatamente opinamos sin pensar. Tómense su tiempo. Recapaciten, analicen y den una opinión. Puede ser favorable o desfavorable, pero es opinión. Y como tal, también se tiene que respetar, ¿no? Eso es como un consejo, jóvenes. Siguiente, por favor, María. La compañera Kimberly. Plan de cuentas en gastos de explotación minera. Comprende los gastos que demanda el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos de explotación minera, así como los gastos generales de explotación. También la parte correspondiente al consumo de los servicios de los departamentos auxiliares, casa de fuerza, laboratorio, talleres, enfermería, comedor, etc. Gastos de administración. Comprende los departamentos y oficinas de control administrativo, gastos de oficina e impuestos generales. Y explotaciones auxiliares. Comprende líneas férreas, laboreo general y transporte minero. Gracias, señor. Nos vamos ya poco a poco. El elemento 9 lo vamos, ¿no? Desmembrando en algo que, de acuerdo a las necesidades de cada actividad minera, ¿no? Tenemos siempre los gastos de administración, ¿no? Y las explotaciones auxiliares, ¿no? El transporte minero, las líneas férreas, ¿no? El laboreo general. O sea, son partes de esta actividad y que nosotros tenemos que clasificar para poder determinar mi hoja de costos generales. Ustedes en tercer año han elaborado una hoja de costos. Y esa es una prueba analítica, ¿no? De la información contable para poder determinar, vuelvo a repetir, mi costo unitario. Y si mi costo unitario está en condición de poder competir en el mercado. Eso hacemos nosotros, jóvenes. Por eso la importancia de nosotros es, pues, que damos la información necesaria para una toma de decisiones. Información oportuna y veraz, no cuando queramos. En la profesión a veces, muchas veces el contador durante todo el año solo se dedica a declarar impuestos y alguna que otra cosita urgente, ¿no? Y tiene pues los meses de enero, febrero y marzo, y eso ya se ha establecido para poder elaborar los estados financieros, porque en el mes de abril tiene que hacer sus declaraciones juradas. ¿Por qué llegar a eso, jóvenes? Si yo estoy trabajando en una empresa, pues empiezo a llevar y a cerrar mis meses, para que llegado el momento del 31 de diciembre, yo a los 15 primeros días ya presento un borrador de lo que se me ha presentado y poder analizar con calma, ¿no? Con el gerente rubro por rubro, qué está pasando. Pero si llega el mes de marzo, presento mis estados financieros y después me siento para ver si ha habido utilidad o pérdida, ¿cómo puedo planificar? ¿En qué voy a invertir mis utilidades?
Es lo que muchas veces pasa, ¿no? Hay empresas que a veces han tomado decisiones muy apresuradas y hoy en día ya no existen en el mercado. Hay empresas que han empezado a cerrar sus puertas. Aparte de otro factor negativo, totalmente negativo, que es la delincuencia. A través de la extorsión a los gerentes, propietarios de estas empresas, ¿no? A través del asesinato, el sicariato. ¿Qué hace la contabilidad frente a eso? Ah, no, pues profesor, yo no soy policía, que esto y lo otro, la policía se encarga. No, que si nosotros planificamos correctamente, ¿no? Para ir creciendo en una forma sostenida, a eso tengo pues este tipo de herramientas que me da la profesión. Y lo importante es mantener la fuente, jóvenes, porque no solo soy yo como contador, está el personal administrativo, el personal de almacén, de compras, de ventas, una serie de personas que ayudan al proceso productivo. Y que si se cierra la fábrica, toda esa gente se va. ¿Y dónde se va? A ser ambulantes, otros emigrarán fuera del país. Eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso que generalmente estos recursos que requieren de inversión un poco, digamos, grandes cantidades de dinero que vienen los extranjeros. Y muchas veces los extranjeros dicen, no, yo soy el que pongo las cosas y tiene que hacerme caso, ¿no? Pero no es así. Siguiente, por favor. La compañera Nancy. Buenos días, profesor. Buenos días, Nancy. Activos fijos. Aparte de las maquinarias y equipos mineros, los gastos de explotación, la preparación de la mina, estudios y desarrollo. Concentrados mineros son los productos del beneficio de los minerales, por ejemplo, concentrados de cobre, concentrados de plomo, concentrados de zinc. Refinados son los productos metálicos que salen de la última etapa de la actividad minera, tales como cobre refinado, plomo refinado, zinc refinado. Estado de producción, el resultado de la contabilidad analítica de explotación minera se expresa en el estado de producción, que no es otra cosa que el estado de resultados integrales, visto desde el punto de vista analítico de explotación. Gracias. Este tipo de empresas jóvenes tienen unos activos fijos. Por el monto de la inversión, estos activos fijos representan en muchas veces el 80% de sus activos, por la gran magnitud de inversión, ¿no? También hay estudios, pues, de prefactibilidad, factibilidad, ¿no? Y que son considerados como intangibles. Y que con el tiempo se tienen que ir amortizando estos intangibles, ¿no? Porque los tangibles son los que se van depreciando, recordando, ¿no? Y la diversidad de concentrados que son productos ya finales de este proceso productivo minero, ¿no? Concentrados mineros y el refinado, que van pues a la refinería y se obtiene la pureza total de estos minerales. El estado de producción, ¿no? Que se va a reflejar que es el estado de resultados integrales. Tenemos dos, los recordamos, naturaleza y función, ¿no? Naturaleza, que tiene relación directa con el elemento 6 y 7. Función, el elemento 6, el elemento 7 y el elemento 9, ¿no? Eso ustedes ya lo conocen y que en nuestra práctica lo vamos a refrendar, ¿no? Eso es así, jóvenes. ¿Se ve, María?
Sí se ve, profesor. Muy bien. Ahora entramos, jóvenes, a tipos de minería, ¿no? ¿Qué tipos de minería tenemos en el Perú de extracción y cómo se eleva? Esto generalmente se está formulándose en la minería formal, porque la minería informal es otro rubro, ¿no? Que de una forma informal hay una evasión de impuestos. Y no sé si ustedes se han enterado de que en Estados Unidos hay un cargamento de barras de oro decomisado y que están años ahí y que están viendo, ¿no?, el Estado cómo recuperar eso. Pero ya son años los que se van dando en este aspecto, jóvenes. Siguiente, por favor. El compañero Waldir. Buenos días, profesor. Buenos días. La minería, actividad económica mediante la cual se extraen selectivamente de la corteza terrestre diferentes tipos de minerales. Tres grupos principales de minerales: metálicos, no metálicos y combustibles. En metálicos están el oro, plata, hierro, titanio, entre otros, y en no metálicos, azufre, potasio, sal, arena y entre otros. En combustibles están carbón, petróleo y gas natural. Gracias. Recordando, ¿no? Actividad minera económica mediante la cual se extraen selectivamente en la corteza terrestre los diferentes minerales metálicos, no metálicos, combustibles, ¿no? Y que sirven, pues, jóvenes para el desarrollo de esta actividad y el desarrollo que dice, jóvenes, en la letra, el desarrollo de los pueblos aledaños. Si bien es cierto, pueblos olvidados por el Estado y que hay indicios de mineralización, hoy en día, a través de la explotación de sus recursos naturales, pues hay cierto grado de modernidad, ¿no? Ha habido inclusive muchos pueblos olvidados que no tenían luz. Y a través de estas compañías, lo bueno es que les han instalado luz. Y así una serie de factores, jóvenes, que leer, revisar la historia del Perú en el aspecto, hay cosas positivas y cosas totalmente negativas, que por el grado de cultura, por el tipo de raza, esta gente se ha visto totalmente discriminada y en muchos casos despojada de sus bienes. No en una forma equitativa, sino simplemente a la fuerza, jóvenes, ¿no? Cosa que se trata de evitar, pues, ahora en el futuro, ¿no? Siguiente, por favor. La compañera Carla. Buenos días, profesor. Buenos días, Carla. Minería de superficie. Se emplea en lugares donde el mineral está a poca profundidad. ¿Está bajo tu volumen? ¿No? No te escucho bien. Ya, ahí. Ahora sí. Ya. Tipos de minería. Minería de superficie. Se emplea en lugares donde el mineral está a poca profundidad y es de fácil acceso. Se remueve suelo y subsuelo y luego son procesados. Canteras: arena, grava, caliza, granito, mármol, etc. Minería a cielo abierto: grandes fosas en terrazas, perforación y voladura de roca. Explotaciones al descubierto: las fosas se rellenan con el material de desecho. Minas de placer:
excavación de depósitos de aluvión poco compactos como arena, los minerales se separan mediante cribas y lavaderos. Gracias. Los tipos de minería, ¿no? Tenemos la minería a superficie, que generalmente es tratada pues como atajo abierto, ¿no? Es de poca profundidad y es de fácil acceso. No se necesita mayor inversión, ¿no? En las canteras, por ejemplo, arena, la grava, la cal, están a flor de tierra. Algunos de ustedes han visto que a veces salen camiones de los riberos de los ríos, ¿no? Ahí es donde se almacena o se deposita la arena, la piedra especial para los cimientos, ¿no? El granito, el mármol, que debidamente tallado sirve pues para decorar las paredes, ¿no? Entonces, esta minería a cielo abierto o a tajo abierto, ¿no? No necesita mucha inversión, porque el mineral está a flor de tierra, solo para poder extraer. Muy diferente de otro tipo de actividad, ¿no? Y su extracción pues es mucho más fácil, porque está al aire libre, ¿no? Y a través de los ingenieros geólogos se va pues profundizando o haciendo un hoyo profundo donde está el mineral y se va extrayendo el mineral. Y a veces los estudios permiten qué cantidad de mineral existen en estos yacimientos mineros. Es por eso que la ley también nos habla sobre un cierre de minas, que debe, como hemos estado viendo en clases anteriores, que debe de prevalecer sobre la reforestación, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Áreas verdes, el cultivo, todo ello. Pero que yo lo sigo sosteniendo, esto queda en, ¿cómo les digo?, en el papel, ¿no? En la realidad es otra. Explotaciones al descubierto. Dice, las fosas se rellenan con el material de desecho. El material de desecho generalmente a veces está mezclado con material químico altamente contaminado y que debe estar debidamente, ¿no?, almacenado, porque emanan por el sol, el medio ambiente, emanan pues olores que hacen daño directa o indirectamente a la agricultura. La arenilla, el polvillo que se da por este tipo de actividad, pues ingresa en el ser humano o en el minero a través de las fosas nasales y se aloja en los pulmones, que con el tiempo, ¿no?, tiende a endurecer los pulmones. No crean, jóvenes, si bien es cierto, esta es una actividad que los trabajadores ganan bien, pero también está en riesgo su vida. Es un riesgo de todos los días por las causales o efectos de esta actividad, ¿no? Explosivos, profundidades. Todos los días están expuestos a riesgo estos mineros, ¿no? Es por eso que su tratamiento laboral es muy diferente al de una actividad privada en ciudad, que es de mina. Y hemos visto también que tiene unas jornadas laborales atípicas. Eso nos va a dar el grupo cuando nos va a explicar cuando le toque exponer. No. Luego tenemos las minas de placer, excavación de depósitos de aluvión poco compactos, como arena, ¿no? Está el mineral integrado con la arena, ¿no? Los minerales se separan mediante cribas o lavaderos. Generalmente, jóvenes,
cuando se ve indicios de mineralización, ¿no? Se va pues con un poco de agua y un platillo que termina en punta y se empieza a hacer el lavado y ahí el mineral se va asentándose. Esa actividad se llama la purulla. Empiezan a purullar, es algo artesanal, ¿no? Echa un poco de mineral y agua y empiezan a moverlo en forma circular hasta, digamos, desechar la tierra, la arenilla que hay alrededor y va quedando el mineral. Eso es indicios de mineralización, primer paso, que es el cateo. Y una vez de que hay indicios de mineralización, viene pues la exploración. ¿Dónde? ¿En qué límites? ¿En qué direcciones está el mineral? Para poder explotarlo, ¿no? Generalmente el mineral se encuentra en las fallas geográficas, en forma pues de roca. Y cuando uno va, los geólogos conocen, pues no va por terrenos desérticos y rocosos, y ahí, aquí hay mineral, por sus estudios, ¿no? Y a veces se empiezan pues con su pala y su pico a sacar el mineral, a hacerlo polvillo y después a purullarlo. Es la actividad de la purulla. Empiezan en un platillo con agua a mover y al final va quedando el mineral. A veces se encuentra oro, plata, cobre, ahí sale. Y ya con esa certeza, con esos indicios de mineralización, empiezan pues ya a hacer un estudio más profundo. Así se da, jóvenes, este tipo de situaciones en esta actividad. Siguiente, por favor. La compañera Judith. Buenos días, profesor. Buenos días, Judith. Tipos de minería. Minería subterránea. Se utiliza cuando los depósitos minerales se encuentran a grandes profundidades. Minería de pozos de perforación. Minerales que no necesitan ser extraídos mediante excavación. Petróleo y gas natural. Y minería por dragado. Minerales en las plataformas, los taludes continentales y el fondo de los océanos. Gracias. Otra actividad minera es la minería subterránea. Aquí sí, jóvenes, hay que hacer mayor inversión, ¿no? Porque hay que perforar el cerro donde hay indicios de mineralización de tal capacidad como para que entren las maquinarias. Y esta perforación, ¿no?, se va en sentido vertical. Y ya se van creando pues las chimeneas, las vías de acceso, y se va reforzando, ¿no?, el túnel con madera, troncos, que se para evitar los derrumbes. Y aquí los mineros, hay una actividad que son los perforadores, que no es cualquiera, jóvenes, ¿eh?, que agarra un taladro y empieza a perforar, no, tiene que saber perforar. Porque a veces la rajadura de la roca presenta ciertas grietas a simple vista, ¿no?, pero que trae consigo a veces ciertos elementos o rocas alrededor de que pueden desprenderse. Entonces el perforador que entra a la mina tiene que conocer esto. No es cualquiera, joven. Entonces generalmente son pues bachilleres o estudiantes de geología que conocen la estructura de la roca. No es cualquiera, joven, por si acaso. Ah, no, yo entro a la mina y no, son especialidades que existen dentro de la mina, ¿no? También tenemos
en los océanos mineral, que a través de grandes dragas succionadoras, ¿no?, empiezan pues a extraer del fondo del mar el mineral, ¿no? Y a veces hemos visto documentales que dan sobre la extracción de oros subterráneos en los océanos, ¿no? Este oro y salen en cantidades a veces pues considerables, que representan pues o cubren la inversión que se hace. Pues son trabajos riesgosos, joven, pero que a veces da pues buenos frutos, ¿no? Y esto de la roca, jóvenes, no van a pensar que es cualquier roca que nosotros vemos en las calles, ¿no? Es una roca especial, dura, ¿no? Hasta inclusive las características de presentación distan mucho de una roca de la superficie, y que el geólogo analiza y ve. Aquí en Arequipa hay 2, 3 estudios que sacan pues las muestras, ¿no? El geólogo saca las muestras y lo lleva pues a estos estudios donde a través de los compuestos físico-químicos determina la calidad de mineral, ¿no? Si hay mineral, es bueno el mineral, de acuerdo a su grado, pero hay unos que dicen, no, tiene un 0 punto y tantos de pureza, no, más lo que vas a invertir que lo que vas a ganar. Estos laboratorios son bien serios, joven. Esto yo les comento porque es necesario, jóvenes, que conozcan, ¿no? Que conozcan, no solo se trata de ver el lado externo contable, sino también conocer las actividades de esta actividad. Siguiente, por favor. La compañera Jamie. Buenos días, profesor. Buenos días. Los humedales pueden ser particularmente vulnerables a las industrias extractivas debido muchas de ellas utilizan grandes volúmenes de agua en sus procesos, lo que afecta la disponibilidad de agua para el mantenimiento de aquellos. Pueden generar residuos tóxicos y contaminar las aguas superficiales y subterráneas en y alrededor de los humedales. Gracias. El agua. Hemos dicho que en algunos sitios o en algunos lugares de indicios de mineralización, lo que a veces hay mucha escasez es el agua. Y minería que no tiene agua, tiene que ver la forma cómo extraer o hacer de uso el agua, ¿no? Es importante el agua porque ayuda a los relaves, ayuda al proceso de mineralización, ¿no?, para poder extraer la pureza de los minerales. Mina que no tiene agua no es mina. Tía María, ya hemos dicho, ellos se comprometen, Sauder, a traer un proceso de agua, ¿no?, del mar, y que la va a usar para su actividad minera. Cosa que a veces muchos lugareños del lugar son escépticos, dicen, no, ¿cómo van a hacer eso?, ¿no? Pero ya hay máquinas especiales que transforman el agua pues del mar en un agua saludable y le quitan la sal, ¿no?, bajo un proceso. Eso lo compromete Sauder a Tía María. Y ahora están diciendo de que Tía María sí puede ser aprobado para sus operaciones, y que va a dar pues trabajo a 5.000 personas del lugar, todo el título. El temor es de que
esas áreas verdes con el tiempo se pierdan. Ellos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, en el fondo, solo pues los estudiosos sabrán, ¿no? Acá tienen un modelo de lo que trata, ¿no? Por ejemplo, la explotación, el minado, el transporte, purificación o lixiviación, ¿no? De acuerdo con el observado de una explotación mediana que procesa 25.000 toneladas diarias de roca puede producir. La ley de minería nos dice cuándo es una pequeña minería, mediana minería y gran minería, ¿no? Eso nos lo van a exponer el grupo que se encarga del aspecto legal. Habla desde 500 toneladas diarias, ¿no?, a 5.000 toneladas diarias, ¿no?, que se pueden procesar. Esto del minado, ¿no?, es muy importante tener mucho cuidado, y son especialistas. Vuelvo a repetir, no es cualquiera, joven. Tiene que ser especialista en el manejado de explosivos. Porque un mal cálculo, una mala prendida de mecha puede acarrear un desastre. Entonces son gente preparada que ya sabe en qué lugares o en qué partes fraccionadas de la roca coloca la mina. Y muchas veces, jóvenes, no explota porque la mecha se apaga. ¿Y cómo saber que la mecha se ha apagado? Y cuando hay la explosión, jóvenes, dentro de la mina, el trabajador minero no puede entrar inmediatamente. Tiene que esperar por lo menos 8 o 10 horas de que haya la ventilación y disemine esos gases de la explotación, porque puede provocar en el minero pues un ataque cardíaco o una asfixia. Todo eso hay que saberlo, joder. Muchos nos dicen, no, ya explotó, entremos. No, a raíz de la explosión hay una remoción de escombros, de gases tóxicos. Inclusive, jóvenes, en algunas minas que se van perforando en forma subterránea, los mineros llevan su caja de fósforos, 2, 3 cajas de fósforo. Prenden un fósforo y lo ponen al aire, y si el fósforo se apaga inmediatamente, tienen que volar, porque hay diseminación de gases tóxicos que les puede provocar la muerte. Ese es el trabajo de un minero, jóvenes, y que el minero tiene que conocer. Y siempre llevan sus fósforos después de cada explosión y ver, ¿no? Porque emanan pues gases tóxicos. Es muy riesgosa esta profesión, joven. No, es por eso que su ley laboral también tiene ciertos beneficios a este tipo de actividad. Así, jóvenes. Y les digo esto porque en este tiempo, ¿no?, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con gente que conoce de esta actividad y que al menos no me da a mí la idea de poder transmitir a ustedes de que no es tan fácil decir, no, sí, es fácil. El contrato nunca entra a la mina. Es verdad, el contrato nunca entra a la mina, pero el contrato debe de conocer como cultura general este tipo de actividad. No solo se trata de registrar las operaciones y dar los estados financieros, se trata también de conocer, porque cada proceso de exploración, minado, transporte, acarrean gastos que van a formar parte de mi costo. Y yo tengo que saber de cada uno de estos de qué trata y cómo se va a reflejar en mis estados financieros, ¿no? Por eso, jóvenes, se los pone a su disposición para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros debemos de saber. Aquí también
tenemos, de acuerdo con el observado, una explotación mediana de que procesa 25.000 toneladas diarias. No es poco, joven, por eso que las palas mecánicas, pues, son, pues, enormes, enormes, joven, y que van, pues, extrayendo el mineral y posteriormente son trasladados, ¿no? Siguiendo con los pasos, tenemos la solidificación, ¿no? Después la refinería, es el último paso. También tenemos 35.500.000 de agua, litros de agua, el equivalente a 14 piscinas olímpicas, para poder procesar 25.000 toneladas. O sea, el agua es vital, es fundamental para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Siguiente, por favor. El compañero Alberto. Buenos días, profesor. Buenos días. Consecuencias: deforestación y erosión, utilización de grandes cantidades de agua, contaminación del agua, del aire, de la tierra, drenaje ácido. Gracias. No todo lo que brilla es oro. Hay factores que amenazan el medio ambiente, ya lo hemos estado viendo, ¿no? El agua, que es vital y que también contamina los ríos, ¿no? ¿Por qué? Por el uso de estos materiales químicos que son tóxicos para poder desarrollar esta actividad. Siguiente, por favor. El compañero Anthony. Profesor, buenos días. Perdón, se me entrecortó un poco. Buenos días, Antonio. Bueno, dice esferas claves de respuestas para el sector de los humedales. Proporcionar información con miras a garantizar que se considere la gama completa de los servicios de ecosistema de los humedales en la adopción de decisiones. Adaptarse al ritmo que marcan los factores económicos que impulsan el sector de la minería y fortalecer los procesos de adopción de decisiones para abordar la protección y el uso racional de los humedales en todas las fases de los proyectos de minería-extracción. Gracias. Esferas clave de respuesta para el sector de los humedales. No hemos visto que se presentan ciertos problemas, ¿no?, que pueden dañar el ecosistema de los humedales, ¿no? Y hay que tomar decisiones. Fortalecer los procesos de adopción de decisiones para abordar la protección. Los humedales, pues, a veces son tradicionales porque hay una fauna, ¿no?, que a veces está en peligro de extinción y que tienen que tener, pues, mucho cuidado al momento de realizar esta actividad para poder, pues, que permanezca, ¿no? Por ejemplo, en este valle de Tía María tenemos en el Majes unos humedales donde van, pues, ciertas razas de aves que viven ahí. Entonces se está viendo la forma de preservar. Ojalá, jóvenes, se nos dé, pues, las medidas necesarias que se puedan, pues, perdurar, ¿no?, estos humedales. Siguiente, por favor. La compañera Erika. Ya, buenos días, profesor. Buenos días. Políticas aplicables al cuidado y la conservación de los humedales a causa de las actividades mineras. Actividades que adelante el MADS
para la conservación de los humedales. Continúa, por favor. Ya. En el marco de sus funciones, el Ministerio ha realizado las siguientes acciones. En primer lugar, apoyo a los planes de manejo de los humedales y su implementación a través del Fondo de Compensación Ambiental y el Fondo Nacional de Regalías. Segundo lugar, gestión para la exclusión de las actividades mineras en los humedales Ramsar, lo que quedó establecido en la Ley 1382 del 2010. En tercer lugar, gestión para la prohibición parcial o total de las actividades mineras de exploración y explotación de hidrocarburos y agricultura en humedales, incorporado en el artículo 202 del Plan Nacional de Desarrollo 2010 al 2014, Ley 1450 del 2011. Y en último lugar, se adelantarán planes de manejo respecto de la delimitación y restricción de algunas actividades en humedales, a través de la reglamentación del artículo 202 de la Ley 1450 del 2011. Gracias. Ven, hay algunas normas de protección y está estipulado en la ley que se deben de aplicar en este tipo de actividades para evitar, pues, jóvenes, ¿no?, el deterioro de la naturaleza. Hay un fondo de compensación nacional de regalías, que también, si no me equivoco, están dentro del tema de las regalías mineras. Vamos a ver más ampliamente de qué trata, ¿no? Siguiente, por favor. Compañero Marco Antonio. Ya. Proyecto de ley reforma al Código de Minas, aspecto ambiental, áreas excluibles. No existen dos obstáculos jurídicos para incluir todas estas áreas como zonas excluibles. Además, no existe justificación técnica para no hacerlo. Fortalecer la lista de áreas excluibles para que en ella no se permita ni siquiera la concesión de títulos mineros. Existe un desbalance entre el procedimiento de otorgamiento de títulos mineros y el de la delimitación de áreas de protección de recursos naturales. Gracias. Estos proyectos que ya se han convertido en leyes, ¿no?, ojalá se estén aplicándose, pero a veces deja mucho que desear, jóvenes, porque las leyes están ahí y dice que las leyes se hacen para cumplirlas. Los fiscalizadores, estos funcionarios de estos ministerios tienen que velar, pues, por el cumplimiento de esta actividad, cosa que a veces no se lleva en la realidad. Ya ustedes ya saben por qué motivos, razón, circunstancias se dan, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio de Energía y Minas tiene una ley de minería, de cómo se debe de llevar o desarrollar esta actividad, pero también tiene sus deficiencias en el cumplimiento. Como también hay otras minas que por lo elevado de las multas cumplen al pie de la letra con las normas de seguridad. Inclusive a veces contratan a un tercero, ¿no?, para que implemente estos mecanismos de seguridad e instruya diariamente a su personal para que no se cometan estos errores. Un error mínimo en este tipo de actividad puede ser fatal. Hemos visto que hay entidades de este ministerio que se encargan de sancionar, investigan qué pasó. ¿No? Que haya un muerto dentro de la mina, oiga, es algo muy preocupante. Es que a veces el descuido de los mineros, qué sé yo,
y ponen aprietos a la empresa. Porque inclusive si este minero ha fallecido en horas de trabajo, por causas de trabajo, puede inclusive llegarse al cierre de las actividades mineras. ¿Por qué? Porque no se han tomado las previsiones del caso. Vuelvo a repetir, esta actividad no es desarrollada por cualquiera. Tiene que ser gente que conozca, gente que sabe y que ha trabajado, ¿no?, en el subterráneo y puede identificar fácilmente las vetas, las fracciones de la roca, el uso de la dinamita, ¿no?, y cuánto tiempo debe de permanecer fuera hasta que esos gases salgan. No es nada fácil, jóvenes, ni sencillo de decir, ¿no? Se hace estas cosas y yo sé por qué las hago y punto. No. Son gente que está preparada. Nosotros hemos visto que en Arequipa, ¿no?, hay institutos que prepara a gente en seguridad minera, por ejemplo. Después tenemos técnicos en manejo de maquinaria pesada, mecánicos en mantenimiento de esta maquinaria pesada. O sea, son especialidades que esta actividad reúne y que tiene que ser, pues, gente preparada, ¿no? Aquí nomás tenemos un instituto donde estamos, y que prepara muy bien, y sus técnicos son bien considerados. Claro que las pensiones son, pues, pasan de 1000 y son muy exigentes, ¿no? Entonces, todos estos jóvenes, pues, permiten de que nosotros tengamos una idea de qué trata este tipo de actividad antes de entrar al plano contable. Ya ustedes saben, ¿no?, tienen una idea de lo que son, pues, esta actividad a través de las diferentes diapositivas que hemos empleado. Muy bien, si hasta acá hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces, jóvenes, yo le voy a pasar la monografía a María de Los Ángeles para que pueda compartirlas con ustedes y vayan avanzando con su libro de inventario y balances. Eso lo voy a hacer hoy en la tarde para que el día lunes arranquemos con las exposiciones y vea yo también su libro o su asiento de apertura en el libro diario. El asiento de apertura del enunciado de la monografía, que eso creo que lo van a hacer. Las operaciones las voy a realizar yo y posteriormente haremos la hoja de trabajo, mayor hoja de trabajo y los estados financieros. ¿Correcto? Muy bien. Si no hay preguntas, jóvenes, eso es todo por hoy. Gracias, cuídense y nos estamos viendo el día lunes que tenemos clase para continuar. María, me comunico contigo para que me des los grupos que empiezan la exposición el día lunes. Gracias, jóvenes, y hasta luego. Profesor, una consulta. El trabajo